¿Te cuento algo? Yo aborté. Yo también. Y ya es momento de compartir nuestra historia sin miedo a que nos señalen, Nos critiquen o nos rechazan. porque como tú Y como yo, decidimos cuántos, cuándo y con quién. yo soy Carla Figueroa. Y yo soy Pita Matera. Y esto es Hilemos Historias. Un espacio empático y respetuoso que busca darle voz a lo que hoy es un tabú. En el cual nuestras vivencias, anécdotas y experiencias alrededor del aborto estarán unidas. Bueno, pues estamos aquí en un episodio más de Hilemos Historias, iniciando el año 2021 y sinceramente no podíamos empezar el año de la mejor manera. Así es, y la verdad es que seguimos en tiempos muy especiales, seguimos en casa y hoy tenemos por eso una invitada muy, muy especial. ¿De quién hablamos, Car? Su nombre es Carmen Díaz, es muy joven, tiene 26 años y ella es politóloga, es feminista y activista y desde el 2013 ha centrado su trabajo para abordar temas relacionados con derechos humanos en las mujeres y, por supuesto, el feminismo. Ella tiene una página que seguramente muchos o muchas conocen, que se llama Mi Aborto, y en redes sociales justo busca dar información científica y verídica sobre aborto. Esto es muy importante, ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores, pero hoy tenemos justo a su expositora y queremos que se presente. ¿Cómo estás, Carmen? Hola Pita, mucho gusto, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Y pues sí, mi nombre es Carmen, yo administro la página de Mi Aborto, llevo ya 2 años y cachito con la página y ha sido una experiencia muy, muy impresionante en mi vida y es algo a lo que me dedico y que amo hacer día con día. Te escuchamos y te vemos muy contenta siempre dando información y es que esto es algo que se necesita. Cuéntanos, Carmen, cuéntanos un poquito cómo empezaste a relacionarte con temas de aborto, porque además eres muy joven y muy, muy, muy experta en estos temas. Entonces, cuéntanos un poco cómo empezaste aquí, cómo crearon la página y coméntales a todas las personas que te están escuchando. Pues mira, la página de Mi Aborto es un proyecto que yo no lo creé, lo creó una amiga que se llama Ofelia y ella y yo estuvimos en una de las capacitaciones que brinda el Fondo María para acompañantes de aborto. La verdad, el fondo da capacitaciones muy profundas y también a mí me encanta investigar y leer más cosas y tener diferentes opiniones y saber qué dicen más personas. Y me fui adentrando al estudio de Mi Aborto con la guía que nos dio el Fondo María. Ofelia crea la página con una intención de compartir su historia de aborto, de acompañar a mujeres en sus historias y me invitó, me dijo, oye, tú tienes la misma capacitación que yo y me gustaría que me apoyaras a llevar la página. Le dije que sí, esto fue en 2018, pero por azares del destino, cosas de la vida de cada una, pues no logramos como concretar y trabajar en equipo y se perdió la comunicación. Entonces intenté contactarla vía redes sociales, incluso le pregunté al Fondo María por Ofelia y me decían que no sabían qué había sucedido. Entonces un día abro la página porque ya me había puesto como administradora y sin mentir había cientos de mensajes pidiendo ayuda para abortar. Y me acuerdo muy bien que abrí el teléfono y al ver todas las preguntas que había, todas las mujeres que estaban buscando en ese momento un apoyo, recuerdo perfecto que estaba con mi pareja y le dije, es que necesito contestar, porque tú no sabes la desesperación que se siente, porque tú no sabes el miedo que te da y porque es un asunto de empatía. A mí me hubiera gustado recibir información cuando yo aborté y tengo que ayudarles. Entonces, a partir de ese momento, pues fue un trabajo muy grande porque había mensajes, muchísimos mensajes que ya ni siquiera voy a poner valía, voy a entrecomillar la pena responder porque habían pasado 6, 7 meses. Entonces, fue un trabajo primero de revisar todos los mensajes, cuáles eran los que todavía podía contestar. Rescatar.
y, y empezar a entender cómo funcionaban los acompañamientos mediante Facebook y definir cuáles eran las cosas que yo podía hacer y cuáles no. Lo primero que definí fue que no podía atender y no podía dar la atención a mujeres que no fueran mexicanas, porque estaba fuera de mi alcance completamente. Claro. Pero no las dejaba, digamos, a la deriva. En ese momento me puse a investigar qué organizaciones había en cada país que podían ayudar a estas mujeres. Entonces, ha sido un trabajo muy largo, ha sido un trabajo de aprendizaje en donde pues es prueba y error, qué funciona, qué no funciona. Los mensajes deben ser muy claros, las mujeres que escriben a mi aborto son de realidades abismalmente distintas. Mm. Y pues así es como he ido trabajando. Los mensajes son muchísimos y cuando vino la pandemia le pedí apoyo a una de mis compañeras del Fondo María de Generación y le dije, es que no estoy pudiendo. O sea, están llegando 25 mensajes al día y acompañarlos es prácticamente imposible para mí. O sea, literalmente me dolían ya las manos de contestar tantos mensajes. Y ella se integró a mi aborto porque ya tenía la capacitación, porque pues había un camino que recorrer que ella ya tenía y me dijo, yo te puedo ayudar lunes y jueves a tal hora. Dije, con eso es más que suficiente para Claro. mí. Y así es como va caminando mi aborto. Qué impresión, Sí. qué buen trabajo. Y cuéntanos, Carmen, mencionabas que las mujeres te escriben de otros países. Me imagino que debe ser más en Latinoamérica, ¿no? Ya previamente habíamos hablado del contexto y, bueno, de las necesidades, pero ¿es así? ¿Sí son países de Latinoamérica? Sí, en mi aborto la mayoría de las mujeres que nos escriben son México y América Latina. Los principales países son Chile, Colombia y Argentina. Pero nos escriben mujeres peruanas, nos escriben mujeres guatemaltecas, nos escriben mujeres hondureñas y a cada una se les canaliza con organizaciones que atiendan en su país. Las únicas organizaciones que no tenemos detectadas son Nicaragua, no conocemos a mujeres que apoyen el aborto en Nicaragua, y Jamaica. Ya. En Jamaica Oh, tampoco. claro. Algo que está siendo muy impresionante ahora es que mujeres cubanas nos están escribiendo cuando en Cuba el aborto es completamente legal. Claro. Entonces Sí. ahí tenemos un poquito rojo sobre qué es lo que está pasando en Cuba y por qué las mujeres no están pudiendo acceder al aborto. Pero nos escriben mujeres también de Estados Unidos y hemos tenido incluso contacto, ahí me ven en Google Translator, para pasar al portugués, porque yo no hablo portugués, me escriben de Brasil, incluso nos han escrito mujeres de Mozambique y nos hablan en portugués, pero yo no tengo el corazón de decir no hablo tu idioma y ya, o sea, sí me Claro. pongo a traducir y aunque sea de traductor, pues así es como nos comunicamos, pero en efecto son mujeres mexicanas y latinoamericanas en mayor porcentaje. Sí, esta cantidad de mujeres que te escriben, yo creo que es el efecto de la necesidad, ¿no? De la necesidad de cada mujer de hablar con alguien, de informarse. Entonces, yo solo para resumir mi aborto, Carmen, entonces, ¿cómo ofrece? ¿Cómo es su apoyo? ¿Cuál es el objetivo principal? Una mujer quiere interrumpir su embarazo y busca, ¿y cómo sería? En mi aborto tenemos tres objetivos principales. El primero es brindar información científica y verídica sobre el aborto. Y para ello tenemos diferentes entrevistas y videos con un programa que se llama Científicas a favor del aborto. La Ujú. doctora Carla incluso ya fue invitada para platicar sobre el aborto en diferentes áreas, desde lo ginecológico hasta lo antropológico. Y el segundo objetivo de mi aborto es poder ayudar a mujeres mexicanas a tener un aborto seguro con medicamentos. Y lo que hacemos es dar todo el protocolo de aborto seguro con medicamentos. Para esto Ya. tenemos que hacer preguntas de seguridad, para esto tenemos que entender la realidad de cada mujer, quiénes se pueden hacer el ultrasonido, quiénes no, quiénes tienen acceso al medicamento, porque algo que sí no he podido y no he como querido hacer es ni vender ni conseguir medicamento. Ujú, ujú. Entonces, porque es un trabajo enorme y lleva pues otras condiciones. Entonces, en mi aborto no vendemos ni ayudamos a conseguir medicamento, pero sí te podemos decir cómo usarlo, únicamente si eres una mujer mexicana. ¿Y por qué?
porque en México pues está el Fondo María, están organizaciones que de primera mano conozco que me permiten canalizar a las mujeres si algo llega a salir mal. Incluso si nos preguntan por clínicas, damos toda la información sobre clínicas gratuitas y únicamente recomendamos 2 clínicas privadas, Gineclinic y la doctora Mariana Robles, ¿no? Porque ella es mi ginecóloga y también he trabajado con ella en mi aborto. Entonces, son las únicas 2 clínicas que nosotras recomendamos. No recomendamos clínicas en los estados porque es complicado también. Por supuesto. Y no, me parece como muy responsable. Tu compromiso va más allá de solo la orientación, que es muy necesaria, el no apartarnos completamente, porque sucede que sabemos que hay muchas redes de acompañamiento, muchas redes feministas que están ahí preocupadas porque conocemos la necesidad, porque muchas de nosotras hemos pasado por un aborto y entendemos lo que necesita una mujer y nos vuelve muy empática, pero tu labor es importante, es no dejarlas, acompañarlas y si algo sucede, pues tener la certeza de tener algún profesional de la salud que acompañe y que resuelva y que se siga volviendo un aborto seguro independientemente de la distancia, ¿no? Sí, claro. Por eso justamente el tercer objetivo de mi aborto es canalizar a mujeres de América Latina con organizaciones de sus países. Entonces, si nos escribe una mujer chilena, en ese momento, primero cortamos la angustia, porque las mujeres que nos escriben asustadas, estas son sus palabras, ni siquiera las mías, asustadas, desesperadas, angustiadas, miedosas. Entonces, el primer contacto con mi aborto es, ya llegaste a un lugar seguro y vamos a acompañarte en todo este proceso. Si nos dicen, si me dicen, soy chilena, les mandamos la información de organizaciones que trabajan en Chile y comunícate con una de estas organizaciones. Hay mujeres que no tienen acceso a internet y me dicen, no puedo abrir el link. Entonces ha sido desde tomar capturas de pantalla, enviárselas, te vas adaptando a diferentes realidades, pero lo más importante es que en cuanto llegan a mi aborto, que obtengan una respuesta y en ese momento se relajan muchísimo. Bien, y creo que algo que es importante resaltar para las personas que no conocen mucho cómo se manejan las redes, pues es sin fines de lucro, ¿cierto, Carmen? O sea, todo esto que estás haciendo es con la plena convicción, amor y empatía hacia otra mujer que está viviendo esta necesidad. Las personas que a veces están en contra de las decisiones de las mujeres motivan o hacen creer que tenemos un fin lucrativo. Y pues tú eres el claro ejemplo de que es solamente las ganas de apoyar a una mujer y de promover el aborto con confianza, con seguridad y que podemos hacer válidos nuestros derechos independientemente de donde estemos, ¿no? Porque tú al ser experta en derechos humanos, pues lo sabes bien, que independientemente del contexto de cada país, como lo es aquí en México, que lo hemos hablado muchas veces, solo en Ciudad de México hay interrupción legal del embarazo. No, hay causales, hay situaciones, hay causal de salud, pero derechos humanos las tienen todas por el hecho de ser personas y tienen todas derechos sexuales y reproductivos desde los años 90, ¿cierto, Carmen? Así es. Bueno, una parte importante, siempre nos comentan que seguramente nos pagan organizaciones internacionales, que recibimos, no sé de dónde sacan tantas Sí, cosas. publicidad, Pagan para irme a donaciones. informar. Pero en efecto, sí hay organizaciones que piden donativos porque pues la gente tiene que vivir y tiene que comer, pero afortunadamente pues mi trabajo es distinto. Yo me dedico a otras cosas y Mi Aborto es una página que está y que existe para apoyar a las mujeres sin ningún tipo de retribución económica, porque para mí, y esto es como muy personal, pienso que la información de la salud y en realidad cualquier tipo de educación debe ser gratuita y asequible para todas las personas. Entonces, bajo este principio, creo que debo ser congruente y por eso Mi Aborto da atención completamente gratuita a quien sea que nos escriba, excepto hombres. A los hombres no se les da información. Claro, porque no sabemos
pues el contexto, con qué intención, y bueno, quienes lo estamos viviendo somos nosotras. Y aquí lo aclaro por si nos está escuchando algún hombre, no los maltratamos ni los odiamos, los amamos mucho cuando comparten nuestras ideas, pero definitivamente pues esto es un tema de decisión de nuestro cuerpo y de nuestras vidas, ¿no? Y es por eso que es muy importante siempre darle información a mujeres. Estoy súper de acuerdo contigo, Carmen. Así es. Y bueno, justo hacer una organización como es Mi Aborto, pues aquí así leemos historias y queremos ver quién está atrás de Hilemos Historias, quién es Carmen, Carmen porque llega a exponer así el tema, a brindar pues esta tranquilidad también a muchas mujeres, como dices tú, asustadas. Entonces, ¿por qué Carmen está aquí? ¿Quién es Carmen? Creo que tomé mi aborto con tanta seriedad y con tanta urgencia, y como muchas nos ha pasado, es con la historia propia de aborto, ¿no? Con recordar qué es lo que sucedió cuando una se enfrentó a esta decisión. Y a mí lo que más fortaleza me dio siempre en el Fondo María y a partir de ahí las organizaciones que conocí, es escuchar a mujeres que yo he admirado muchísimo hablar de su aborto. Y en ese momento, para mí era importante que más mujeres tuvieran estos acercamientos. Entonces, cuando escuché el primer programa de Hilemos Historias, yo les juro que lloré, le escribí a la doctora Carla y le dije gracias porque son una voz, porque nos convertimos en una voz. Y si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y comparto esta dificultad a la que nos enfrentamos cuando lo externamos, cuando usamos este tipo de espacios para hablarlo, porque pues tenemos temor de nuestras personas cercanas, como nuestra familia, como nuestras mamás, ¿no? A mí me pasó el tener que pensarlo mucho, 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 porque qué iba a decir mi mamá al escucharme, o mi pareja actual, que iba a pensar de mí. Y me imagino que puedes estar pasando por una situación parecida, ¿no? Independientemente de la experiencia que tenemos de hacer abortos diario, de platicar con mujeres, de acompañarlas, pero en nuestra vivencia es distinto. ¿Cómo lo piensas tú, Carmen? Sí, definitivamente, esta es la primera vez que yo voy a hablar de la historia de mi aborto como tal, como persona, ¿no? Porque la página se llama así. Pero mi pareja es algo que ya sabía, mis amigas es algo que ya saben, sobre todo porque pues siempre me envalentono mucho y digo, yo aborté y es importante que todas lo digamos. Pero ya que se vuelva algo para compartir, sobre todo con personas cercanas, con nuestras familias. Eh, un poquito antes a empezar la entrevista, yo le explicaba a Pita como, es que más que una situación de miedo ahora, se convirtió en un punto de vergüenza. ¿Cómo era posible que me pasara a mí? ¿Cómo iba yo a llegar con mi mamá a decirle, pues es que quedé embarazada? ¿No? Entonces, en mi caso, en realidad, jamás hubo algún mito sobre el aborto. Nunca hablaban mal de las mujeres que abortaron, ni siquiera se tocaba el tema. Solamente era, si sales embarazada, mi mamá tenía una bella frase que me decía, te lo saco por la boca. Porque estaba muy consciente de que los embarazos implican muchas cosas. Claro. Entonces, yo decía, yo no le voy a decir a mi mamá, me va a súper regañar. Y sí sabía que me iba a apoyar, y creo que esto es algo que muchas mujeres no tienen. Que muchas mujeres, o sea, yo estaba consciente cuando decidí abortar que si algo me pasaba, porque no sabes qué te puede pasar, que si algo me pasaba, yo quería estar en mi casa y yo quería que estuviera mi mamá conmigo y que ella me llevara al doctor. Porque tenía la certeza de que sí se iba a enojar, que sí me iba a regañar, pero que iba yo a tener un apoyo. Y las mujeres que escriben a mi aborto, uno de los grandes miedos es, me van a correr de mi casa. Y si me corren de mi casa, ¿qué voy a hacer? Entonces, no es lo mismo imaginarte una situación de una complicación con aborto cuando tienes la certeza que tu familia te va a apoyar, a cuando piensas que vas a terminar desangrada en la calle, que te van a sacar, incluso que va a haber violencia. Entonces, eso a mí me permitió tener como una seguridad
que otras mujeres no tuvieron. Pero eso no quitaba el miedo. Claro. Y eso no quitaba la dificultad que enfrentaban las cosas y sobre todo la edad que tenía. Entonces fueron muchos factores que influyeron en un sentido que me daba pena aceptar que a mí me había sucedido. Y después el cómo iba yo a abortar, porque la decisión ya estaba tomada. El siguiente paso era cómo hacerlo. Y mi pareja de ese momento me apoyó en absolutamente todo y eso también es importante remarcarlo porque Claro. muchas mujeres que nos escriben, el texto siempre es yo no lo quiero tener, pero mi pareja sí. Y eso afecta muchísimo emocionalmente a las mujeres porque se vuelven temas complejos con la pareja y difíciles de enfrentar como mujeres. En mi caso, yo siempre tuve el apoyo de mi pareja. Le marqué a un amigo, le dije, no sé qué voy a hacer, estoy embarazada y tengo que solucionar este problema. ¿Cuántos Antes de años que mi tenías, mamá se dé Carmen? cuenta. Tenía entre 16 y 17 años. O sea, yo iba en la preparatoria, yo tenía una vida clara. Yo sabía en ese momento que quería trabajar en un lugar, que quería estudiar una carrera, que quería hacer algo que no fuera mamá, ¿no? Claro. Es algo que siempre he tenido muy claro, que yo no quería ejercer la maternidad, que yo no quiero ejercer maternidad. Entonces, en ese momento mi amigo me dijo, Carmen, esto es normal, a mi hermana ya le pasó, cómprate estas pastillas y tú no te preocupes, utilízalas de esta forma. Y eso también para mí fue un alivio muy grande, porque entonces alguien que yo conocía ya había abortado y no le había pasado nada. Claro. Y me dio el nombre de las pastillas, me dijo, compra, me dijo, eso sí, son caras, ¿no? Entonces, pues empezar a buscar las pastillas. En ese momento yo no tenía un celular con acceso a internet. O sea, mi celular era un Nextel y ya. Y tampoco es tan sencillo como que busques información en internet porque te salen muchísimas cosas, ciertas, falsas. Y para ese entonces, pues mucho menos iba a haber información. Entonces le platiqué a mi pareja, le dije el nombre de las pastillas, le dije necesito que las compres porque este también es tu problema. Y fue a la farmacia y lo primero es que pidieron receta. Y lo segundo es que las pastillas costaban muy caras. Entonces, definitivamente yo no podía costear algo así y mucho menos conseguir una receta. Claro. Entonces, en ese momento, en la que era mi suegra, y una vez más, las mujeres son las que se hacen responsables de este tipo de casos, y me consiguió la receta, consiguió las pastillas, habló conmigo, ¿no? Porque en ese momento ella dijo, esto es algo tuyo, no de él, a pesar de que era su hijo. Esto es algo tuyo, no de él. Y sí me dijo que la había yo decepcionado, que yo debí cuidarme, ya saben, ¿no? Como toda la responsabilidad que existe hacia nosotros, porque somos máquinas y no cometemos errores jamás en la vida. Entonces, pues me dio la caja de medicamentos y me dijo, a partir de aquí ya es tu rollo. Y regresé a mi casa con las pastillas, me dijeron póntelas así. Ahora con toda la información que tengo, sé que mi proceso no fue riesgoso, pero aún así no fue el correcto. Porque para mí, a los 16 años y cachito, mientras más pastillas hubiera, seguramente mayor efecto. Claro. Entonces, si mi amigo me dijo, ponte 1.5, yo me metí 50, porque era importante que funcionara. Claro. Y bueno, algo que quiero remarcar es que no fue dramático. O sea, yo estuve en mi casa, lo hice en la noche para poder como estar en reposo, porque Lo hiciste nadie en mi sola. familia sabía. Ajá, Sí. exacto. Yo le dije a mi pareja, yo me voy a mi casa, porque si algo me pasa, en mi casa me van a poder llevar a un hospital. Tú ni carro tienes. Entonces, pues era eso. Sí, en cualquier momento, si yo me ponía mal, me podían llevar al hospital. Y ni modo, en ese momento se iba a enterar toda mi familia. Afortunadamente no pasó, y esto también es fundamental para las mujeres que nos escuchan. Es como una menstruación normal. Va a depender del cuerpo de cada mujer, eso sí, y va a depender del número de semanas de gestación. Si me lo preguntan en este momento, no tengo ni idea de cuántas semanas tenía. O sea, no, hay cosas que digo, ¿cómo fui tan irresponsable? Pero también me he entendido y me he pues puesto en ese lugar de la chava de 16 años que estaba paniqueada. Claro.
Entonces fue una menstruación normal, hubo coágulos, hubo pellejitos, pero con una toalla sanitaria fue más que suficiente. Y después mi amigo me dijo, lo importante es corroborar que no haya restos. ¿Y cómo que restos? O sea, ¿y ahora qué va a pasar? Pensé que ya había terminado. Pensé que eso ya había terminado. Y yo, o sea, tengo que usar más medicamento. No, te tienes que ir a revisar, que no sé qué. Entonces, también ir al doctor sola a los 16 años, en ese momento imaginar que necesitas un ginecólogo, no es nada sencillo, ¿no? O sea, Claro, y no saber qué decir. yo todavía a esa edad, que ya iba al ginecólogo, iba con mi mamá. Y cuando llegas y te preguntan, ¿cuántos abortos has tenido? Volteas a ver a tu mamá y contestas, no, si yo soy virgen. Claro. Muchísimas cosas que influían y ciertamente yo nunca corroboré que en verdad no hubiera residuos. Pero, pero sí es algo que pasó, que fue un evento importante en mi vida y que yo jamás había contado con la precisión porque me daba mucha pena, porque yo no podía aceptar y yo no me podía perdonar que me hubiera pasado a mí. No tenía la cara para ver a mi mamá después de todos sus sacrificios, después de que me había mandado a la escuela, después, y yo decirle salió embarazada. Ahora pienso que es distinto. Ahora pienso que soy un humano, ahora pienso que me faltaba muchísima información, educación sexual integral, por eso peleo tanto por ella. Y ahora creo que mi trabajo es de hacer esa mano que fue mi amigo, lo amo mucho, se apellida Lechuga, ser esa mano que te diga, tranquila, esto es normal y vas a estar bien. Y cuando escuchas eso, el mundo entra en calma. Entonces, Total. es por eso que cuando me dijeron, dije, uy, está bien, es momento de contar mi historia. Y pues una mujer más que abortó y que ahora terminé la licenciatura, me dedico a temas de aborto. Cuando conocí al Fondo María, conocí a mujeres que yo admiro profundamente y digo, si ella abortó, yo también, pues porque somos mujeres normales. Y si no se normaliza el tema, pues vamos a seguir escondidas durante mucho tiempo. Eres Wow. una mujer muy valiente, Carmen. Muchas gracias por compartirle a todas las mujeres que nos escuchan tu historia. Se necesita justo mucha fuerza, mucha valentía para hacerlo, pero estoy segura que hasta te sirvió como, ay, de respiro y para la Catarsis. siguiente más, porque no ha pasado Sí. absolutamente nada. Y yo estoy segura que las mujeres que te están escuchando tomarán tu experiencia también para fortalecerse, para saber que esta es una situación que vivimos muchas mujeres, solo que no salimos a la calle diario compartiéndola con las personas Mm. por justo esta pena, ¿no? Por este miedo al rechazo, por el miedo a que nos digan alguna persona que nos pueda vulnerar, a una palabra que nos pueda vulnerar. Entonces, muchas gracias, Carmen, por tu valentía, gracias por compartirlo. Esperamos que esta experiencia haga que más mujeres podamos normalizarlo y que pueda hacer que las mujeres que están pasando por esto, lo pasaron, sepan que somos una más, ¿no? Una historia más de un proceso común, Así de es. una situación que tenemos que tomar las mujeres porque los métodos anticonceptivos fallan, porque la educación sexual y reproductiva no se da desde el inicio y que sirva para tener fuerza y decisión, ¿no? Y que recuerden que los derechos que tenemos las mujeres los podemos hacer valer al tomar decisiones como estas. Algo que he admirado del trabajo de Clinic y que me parece muy importante cuando hablé con la doctora es acompañar desde un espacio de amor, desde un espacio de escucha activa, desde un espacio de empatía, porque quienes como yo teníamos la ventaja o enfrentan la ventaja de tener a alguien que sabes que te va a apoyar, pero que no sea a través del regaño, pero que no sea a través del castigo, porque sí me ha tocado muchas organizaciones ver y escuchar mujeres que me dicen, es que me regañaron, es que me dijeron que debí usar condón, es que me dijeron que debí, pues eso ya lo saben.
¿no? Y si yo estoy buscando apoyo para abortar, no que me regañen y no que me digan qué es lo que debí o no hacer con mi vida. Sobre todo porque no conocemos las historias de todas las mujeres. Claro. Y a mí un ejercicio que me impactó mucho una vez en el Fondo María, estábamos todas sentadas y nos dijeron, alce la mano, ¿quién de aquí ha tenido relaciones sexuales sin protección? Y todas alzamos la mano. Y entonces, en ese momento, a mí me quedó claro que yo no tenía por qué juzgar y nadie tenía por qué juzgar a una mujer que haya quedado embarazada sin desearlo, porque todas tenemos ese riesgo. Exactamente. Que somos seres Entonces, humanos, ¿no? sí, Y porque la sexualidad también es parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y aún con conocimientos. Imagínate, mucho sí. más sin conocimiento y sin apoyo, pues se vuelve mucho más drástico, ¿no? Más fuerte. Así es. Wow, ya, bueno, yo estoy así como impresionada, la verdad. Muy admirable todo lo que hablas y como lo mencionas, por más mujeres como tú, la verdad necesitamos. Muchas gracias. Hay una, justo en tu cover de Facebook, hay una frase espectacular y es que después de un aborto una mujer florece. Entonces, creo que quisiera justo escucharlo de ti, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo ves a las otras mujeres que abortan? También es un mensaje de empoderamiento, ¿no? De florecer. Fíjate que yo no te lo había confesado, pero ahí va la historia de Florecemos después de un aborto. Mi aborto ha sido una página que he llevado completamente sola. Entonces, de repente, temas de edición, de cómo armar una imagen, de utilizar Photoshop, de utilizar, Sí. se convirtió en una cosa extra que aprender. Y hablé con mi cuñada y que ella estudió diseño y le dije, oye, quiero pues reformar mi aborto y quiero tener una nueva imagen. ¿Me ayudas? Y me dijo, sí. Entonces ahí quedó la cosa. Ujú. Meses después me escribió y me dijo, aquí está. Esto es para el logo de mi aborto, para la foto de perfil, y esta es para la portada de mi aborto. Y Ujú. cuando leí Siempre florecemos después de un aborto, quedé muy sorprendida porque es algo que yo no había escrito, pero que me Ujú. sentía identificada. Que dije, es completamente real porque en ese momento te haces dueña de tu cuerpo y en ese momento también te haces responsable de ti misma. Tú estás decidiendo algo que tú no quieres y nunca nadie debe juzgarte por eso. Y a partir de ese momento, la autonomía de las mujeres se refleja y hace que crezcan, que florezcan. Total. Entonces, en realidad es una frase que no es de mi autoría, pero que agradezco muchísimo. Incluso en mi aborto está cuando se subió la página, que se Ujú. agradece, se llama Montserrat, que le agradece a Mon por ese trabajo, porque muchas mujeres al ver eso se sienten en confianza. Justo. Así es. Y creo que hasta distinto a lo que se menciona, se habla de que una mujer se vuelve más responsable después de un aborto. Y no es así. No es Justo tú cierto. creciste, floreciste y te hiciste una mujer mucho más responsable de ti, de tu vida, de tu cuerpo, pero incluso con otras mujeres, ¿no? Y esa responsabilidad social que uno toma por comprender, por empatizar, porque lo sentiste, lo viviste, ¿no? Sentiste este miedo que al inicio nos compartías, que recibías mensajes, lo sabes. Y es cuando uno entiende que justo necesitamos crear redes, necesitamos hablarlo y necesitamos escucharnos y saber que es un evento más en nuestra vida y que vamos a florecer después de esto y que no nos vamos a morir y que no va a pasar y no nos vamos a deprimir y no vamos a vivir tristes. Siempre, por supuesto, acompañada de personas Ujú. que puedan atender esta necesidad, como lo haces tú desde la orientación, desde tu espacio y en espacios como lo hacemos también nosotras presencialmente, siguiendo también lineamientos y fuentes confiables. Te agradecemos mucho, Carmen, por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quienes nos estén escuchando pueden escribir a mi aborto. Ahorita somos ya 3 personas quienes están, una de ellas está en capacitación, es una bióloga
que Wow. vio el trabajo de mi aborto y dijo, yo quiero pertenecer a eso. Entonces estamos en capacitación porque con la pandemia sí es importante mencionar que han aumentado los casos tanto de violencia sexual como de atención para interrupción del embarazo. Sí, y necesitamos justo, apoyar. claro. Y así queremos terminar este episodio y es con tus palabras. Hoy estamos justo en una situación especial, en una situación en donde sí se han aumentado los niveles de violencia, y bueno, y estamos en casa. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías hoy a mujeres que están en esta situación? Adelante. No tengas miedo, no tengas miedo, es tu cuerpo y lo que estás haciendo es una decisión completamente responsable. Nunca, nunca permitan que les digan que abortar es una irresponsabilidad porque no es cierto. Es tu cuerpo, es tu decisión, eres humano y no tengas miedo. Hay muchas que estamos dispuestas a apoyarte. Y aquí estamos. Aquí Y una está. vez más encontramos a una mujer valiente que nos comparte esta historia. Esperamos que alguna persona que nos está escuchando se sume a este proyecto y Leemos Historias. Es para esto, es para normalizar las vivencias de aborto que tenemos en un ambiente de seguridad, de confianza y con mucho apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias y los vemos el siguiente episodio de Leemos Historias. Gracias, Carmen. Gracias, Pita. Chao, chao.